Hoy vamos a empezar este podcast con una historia, con una anécdota que viene de mis años universitarios cuando estudié diseño de interiores. Y en esos 4 años habían diferentes niveles de estudios de diseño. Entonces, al principio empezabas con diseñar una casa, después diseñabas algo más como un restaurante, después diseñabas algo más industrial, como por ejemplo un hotel o un centro comercial y algo más como comercial. Y cada año seguías, o cada una de estas clases de estudio, seguías como construyendo cosas más grandes, que tenían requerimientos mucho más complejos, que la electricidad, que las columnas, la parte estructural, los requerimientos también legales eran más complejos. Y al principio, con lo primero que me acuerdo que diseñamos era como un cuartito, después era un espacio más grande, después un espacio más grande. Y los conceptos, la parte creativa tenía que continuamente estar desarrollándose también de la mano, ¿verdad? Mientras más grande un espacio, más conceptualmente coherente tenía que ser, más inspiración necesitabas. Y en los primeros estudios nos entregaban a toda la clase un plano de un espacio ya, entre comillas, existente. Era imaginario, pero te entregaban unos planos de algo que ya tenía las columnas estructurales en un lugar, ya tenía ciertos materiales, cierta ubicación y un montón de cosas y elementos que tú no podías cambiar. Entonces, digamos que te entregaban una casa que tú tenías que hacer el diseño o una, por ejemplo, remodelación o algo por el estilo. Toda la clase recibía la misma casa, un espacio del mismo tamaño, con las mismas limitaciones y también la misma cantidad de espacio, por decir así, creativo. Es decir, elementos que tú tenías completa libertad creativa. Y habían elementos como, por ejemplo, una pared de ladrillos, ciertas columnas incómodas en el baño que tenías que como resolver esos problemas. Habían cosas como la iluminación que no podías cambiar. Entonces, esa casa le entraba luz por la cocina, pero no le entraba luz por el cuarto, por decir. Y después tenías paredes que podías cambiar y tenías que decidir dónde iban. Después te decían, va a vivir aquí una familia con este tipo de personas, con este tipo de gustos. Me acuerdo que una vez nos dieron como cantantes famosos de los que teníamos que investigar y yo elegí a Alicia Keys y me acuerdo que investigué como toda su niñez y que le encantaba hacer boxing. Entonces puse en su estudio de grabación un lugar, una esquina para hacer kickboxing y entonces era súper divertido. Pero algo que yo aprendí que me ayudó a ser eficiente con mis diseños, porque ya saben, eficiencia aquí, un 800 eficiente desde el día 1, para facilitar el diseño, yo me empecé a enfocar constantemente en las cosas que no podía cambiar y sacar de ahí la inspiración. No era una cosa de como este diseño, ¿cómo voy a empezar desde cero? Se me hacía súper complejo y yo no entendía cómo el concepto de diseñar un espacio podía venir del vacío. Era como, ¿de dónde sacas? ¿Por dónde empiezo? Para mí esa parte fue súper confusa al principio. Y después me di cuenta que un camino muy eficiente para empezar ese proceso creativo, un mood board, una inspiración, era ¿qué es lo que no puedo cambiar y qué quiero hacer con eso? Entonces, si había una pared de ladrillo, ok, voy a resaltar la pared de ladrillo. Ya tengo entonces una gama de colores, un material ya elegido que combina con el ladrillo. Y estas limitaciones se volvieron un atajo para mi proceso de diseño. Me ayudaban a tomar decisiones mucho más rápidas porque ya no tenía que elegir esta pared importantísima, qué material quiero usar, en vez de tener ilimitadas opciones, porque la verdad es que no tenía que verdaderamente construir esa casa, solo estaba haciendo un proyecto. Y era una infinitud de opciones. Y en esa infinitud de opciones era súper intimidante. Pero si ya solo resaltaba lo que estaba ahí, se volvía más fácil y más eficiente. Si habían columnas estructurales, por ejemplo, una en el baño y no entraba una tina, porque ya hay una columna ahí y solo entra una ducha, el proceso era simple. Hay que poner una ducha. Ahora, ¿qué puedo hacer para resaltar esa ducha? Ahora, ¿qué puedo hacer para hacer esa ducha más fácil? Ya el proceso de decisión estaba hecho por mí. Esas limitaciones me ayudaban a tomar decisiones más fáciles y más livianas y a dudarme menos, lo cual aceleraba mi proceso creativo y como que lo enfocaba más, porque el rato que tienes infinitud de opciones, ¿verdad? Hay muchas más decisiones que tomar y tienes que confiarte más en ese gusto. Mi músculo creativo en ese momento no estaba muy fuerte. Yo no tenía mucho autoconocimiento en ese momento todavía. Inclusive ahorita, cada vez que voy a comprar muebles, ya cada vez se vuelve más fácil. Ya tengo 10 años más de práctica, ¿verdad? De decir cómo quiero que se sienta un espacio, etcétera. Pero siempre hay cosas predeterminadas de las cuales hacen el proceso más fácil. Si estás en una casa, entras desde cero, por ejemplo, cuando yo llegué a Nueva York y mi departamento tenía todo blanco, una gama de colores ya decidida y ya tenía la inspiración de mi departamento de Quito, decidí replicar eso. ¿Para qué? Para que el peso de tomar decisiones, de buscar muebles todo desde cero, sea mucho más
más fácil y mucho más repetible. Y entonces tener estos estilos también y estas decisiones predeterminadas ayudan y facilitan ese proceso. Y después llegamos al último proyecto de la universidad, de esta carrera universitaria, y era un proyecto de un estudio comercial, industrial. Entonces eran unos planos gigantes, tenía como 5 pisos este lugar y era muy, muy grande. O sea, de verdad era como, entraba un hotel entero, entraba un edificio de oficinas corporativas enteras y no había ninguna limitación. Y habían muy pocas cosas que no podíamos cambiar. Y entonces, si bien toda la clase recibió planos iguales, tú tenías que decidir desde dónde lo ibas a ubicar, por dónde entraba la luz. No había nada de materiales predeterminados, no había nada que resaltar, todo estaba en blanco. Fue la primera vez que hicimos un proyecto en el que no habían limitaciones o estas guías o estas columnas estructurales que limitaban de cierta manera ese proceso creativo. Nos dieron completa libertad creativa. Y, hijo de madre, no saben lo difícil que fue. Me topé con una crisis existencial de que literal no creo que sé lo que estoy haciendo. O sea, me acuerdo clarito solo sentarme enfrente de este plano y decir, ya no podía aplicar este mismo proceso que había estado aplicando ya por años de solo agarra lo que no puedes cambiar, y eso me empezaba y me adelantaba 10 pasos y ya agarraba yo otra acción. Esta vez pasé un buen tiempo en este vacío de ¿por dónde empiezo? ¿Qué quiero hacer? Preguntas súper existenciales de como que ¿qué quiero crear? ¿Cuál quiero que sea esta significancia? Esta era mi tesis de graduación de mi título universitario y era un proyecto súper importante. Creo que fue como un año entero de trabajo en esto, y al final todo es una cascada y un efecto dominó de ese concepto inicial creativo, ¿verdad? Al final todas las siguientes decisiones y las partes no tan cool como planos o cosas eléctricas o cosas de planos de ingeniería de luces y cosas así que también teníamos que aprender y saber, eran un efecto dominó de ese primer proceso creativo inicial. Eso marcaba el tempo, eso marcaba la manera en la que ibas a trabajar por el resto de todo este tiempo. Entonces sentía toda esta presión. Me acuerdo que fue lo más retador que hice cuando estuve estudiando esto, porque no habían columnas, no habían limitaciones. Pero después de que atravesé ese vacío, estas preguntas, de que fue mucho más pesado empezar, fue el proyecto que no solo más me gustó, se ganó un premio esa tesis por todo lo que pasó a raíz de eso. Pero, ¿qué tiene que ver este proyecto de diseño de interiores con la vida? Ese concepto me ha ayudado en los últimos años a entender una gran parte de lo que significan los sueños, la libertad y graduarte de ciertos sueños para habitarlos, de cambiar de identidades, de nuestra expansión y de nuestro crecimiento. Y yo creo que cuando dominamos estos temas y la verdadera dualidad de lo que significa graduarnos de niveles pasados para poder seguir creciendo, para habitar nuestros sueños, para graduarnos de ellos, para poder identificarnos como la persona que vive, camina y materializa estos sueños y poder dejar morir la versión de nosotros y la identidad de nosotros que sueña y anhela esa realidad. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo creo que algo que yo no sabía y no entendía hace unos años era el duelo y la dualidad de lo que verdaderamente significa expandirnos. Había mucha como vision board y soñemos y envisionemos estos sueños y como que fotos hermosas, qué ilusión, y soñemos gigante y todas estas cosas súper románticas, positivas, ¿verdad? Es como que arcoíris, esta visión que te llama, estas versiones que es algo hermoso y es algo extremadamente necesario. Pero eso viene de la mano con duelos y con despedidas. Y creo que para podernos volver cada vez más expertas y más expertos, dominar este camino de lo que significa seguir expandiendo, agradando nuestra zona de confort, de lo que significa seguir conectándonos con esta mejor versión, con nuestro más alto potencial, con nuestra lealtad a nuestro futuro, con todas las posibilidades, necesitamos dominar el lenguaje y los conceptos también de esa dualidad, de esos duelos, de esa incomodidad y de esa desorientación que muchas veces viene con hacer cosas por primera vez y de ponerte en lugares en los que nunca has estado para poder lograr cosas que nunca has tenido. Y entonces, cuando pedimos habitar y vivir un sueño, estamos por definición pidiendo algo desconocido. Estamos pidiendo algo que no hemos caminado, ¿verdad? Es como llegar a una ciudad que no conoces. Ese sueño antes está solo en un anhelo del corazón, en una visualización de la cabeza, en un llamado del alma, ¿verdad? Y no está material.
cuando lo materializamos y nos graduamos de soñar un sueño, aterrizamos en esta ciudad por primera vez. Y es como, wow, no conozco, no me sé las direcciones, ¿verdad? Eso por definición es habitar nuestros sueños. Y para hacer eso realidad nos tenemos que despedir de un montón de cosas para que haya espacio de eso nuevo, ¿verdad? Si nuestro closet está lleno y queremos manifestar y pedir y crear más ropa y outfits más auténticos y que nos encanten, o si queremos manifestar una nueva cafetera, pero nuestra cafetera vieja sigue ahí y tenemos una adicción a esta cafetera y nos sentimos súper cómodos con esta cafetera. Yo sé que es un ejemplo súper chiquito, pero con todo es así. Nos tenemos que saber despedir de las cosas, ¿verdad? Tenemos que salir de los lugares que nos quedan chiquitos. Tenemos que salir de los lugares en los que nos estamos conformando para poder entonces recibir eso que estamos queriendo, porque no pueden coexistir, no entran, no hay espacio. Y las identidades que, por ejemplo, sostienen hábitos no saludables se tienen que poder caer, ¿verdad? Caducar para entonces poder identificarnos como una persona que hace ejercicio constantemente, ¿verdad? Que no le cuesta, que automáticamente come saludable. Hay un cambio de identidades, un reemplazo de identidades y por ende el efecto dominó de eso también viene con relaciones, ¿verdad? Viene con lugares, viene con actividades, viene inclusive con comidas, con ejercicios, ¿verdad? Para yo poder ser una nueva identidad de alguien que corre y que corre cierta cantidad en cierto tiempo y que lo hace con un gozo y con un crecimiento y que estoy como emocionada de correr más y más rápido. Tengo que soltar y despedirme y dejar y soltar y dejar morir a la parte de mí que hace unos años decía yo odio correr, no soy buena corriendo, no soy atleta, eso no es para mí, no me gusta, porque si no, no pueden coexistir. Entonces, con el sueño que estás soñando ahorita, hay una identidad tuya, ¿verdad? En esa realidad más alta que necesita que se mueran y que estemos dispuestas a dejar morir, a soltar, a reemplazar, a renacer en diferentes aspectos, sea en historias que nos contamos, ¿verdad? Sea en relaciones que tenemos, en límites que ponemos o no ponemos, también en conocimiento. Hay veces en las que necesitamos aprender algo nuevo y desaprender algo. Entonces siempre hay constantemente esta dualidad. Pero cuando aterrizas en esta nueva ciudad, es normal, ¿verdad? Uno, sentirte desorientada, desorientado. Y dos, extrañar eso viejo, la otra ciudad, porque sabes que ahí también creciste y sabes que ahí estabas cómoda o cómodo. Muchas veces la resistencia es a soltar esa vieja ciudad para después poder recibir esa nueva ciudad. Y estoy usando ciudades porque me parece fácil visualizar. En mi caso, literalmente fue ciudades y fue países, pero esto aplica a cualquier sueño y a cualquier realidad, sea un nuevo trabajo, sea un nuevo nivel para tu empresa, sea una nueva relación, sea un nuevo grupo de amigas, sea un nuevo hábitos, sea una nueva relación con tu cuerpo, cualquier nuevo nivel, en una nueva realidad financiera, por ejemplo. En cada uno de estos niveles todo esto aplica. Y entonces, para poder vivir la vida de nuestros sueños, eso nos va a costar, ¿verdad? Lo que vamos a intercambiar son estas despedidas energéticas, físicas, emocionales, psicológicas, de historias, a todos de estos niveles. Y nuestro cuerpo no es, nuestra mente, nuestro cuerpo no es bueno sintiendo que está perdiendo cosas, ¿verdad? Nadie quiere perder cosas. Cuando digo esto, mi cuerpo se como que contrae y quiere agarrar más fuerte, que es esa sensación de resistencia que muchas veces tenemos a hacer algo nuevo, ¿verdad? A soltar una relación, a salir de un trabajo, a cambiar nuestra realidad, a mudarnos a otro país. Esta resistencia de un cuerpo que, porque conoce esa zona de confort, se la sabe de memoria y sabe que ahí está a salvo. De una u otra manera, tu cuerpo, tu mente, tu subconsciente es como, aquí no me estoy muriendo, aquí estoy a salvo y ya me conozco, ¿verdad? Entonces lo nuevo se siente, salir de esa zona de confort se siente como peligroso y perder una realidad, perder una identidad, es como esta sensación de qué miedo, ¿verdad? Soltar esta parte de mí, qué miedo y qué resistencia. Es un ejemplo muy claro para entender esto es cuando decimos quiero perder peso, ¿verdad? Y cuando decimos eso, nuestro cuerpo es como, no me quites mis calorías, no me quites mi peso, no me quites mi protección, no me quites mi alimento, no me quites mi energía. Una manera muy diferente de relacionarnos con nuestra salud, ¿verdad? Sería, quiero ganar vitalidad, quiero ganar energía, quiero ganar salud, quiero ganar estar cuidándome para que en mi vejez, mi versión futura pueda gozar de una buena movilidad. Quiero ayudar a mis versiones futuras a tener más energía, a dormir mejor. Y entonces comer saludable o hacer ejercicio ya no viene de este castigo y de decirle al cuerpo, tienes que perder algo. Cuando decimos voy a perder algo, es
como que se crea una resistencia, un conflicto, una pelea, como una guerra interior de dos lados, de un lado que dice, no, yo no quiero, y el otro que sí quiero, y como que esta pelea interior en vez de tener a estas dos versiones trabajando para adelante. Y entonces cuando nos estamos graduando de sueños, puede haber esta resistencia a perder cosas. Por ejemplo, cuando yo atravesé un divorcio y dejé todas mis cosas físicas, dejé mi hogar, dejé absolutamente cada cosa que yo tenía, aparte de como un par de maletas de ropa, una parte de mi cabeza decía, estoy perdiendo. Y fue un duelo súper grande de sentir que yo estaba perdiendo cosas. Cuando me mudé a Nueva York, me costó mucho salir de la mentalidad de que no estaba perdiendo a mis amigas, perdiendo a mi familia, que estaba perdiendo un hogar. Porque mi cabeza de verdad sentía que estábamos perdiendo y por más de que era más grande el sueño, de que era más grande ese amor, de que propio, de que era más grande esa fe, de que era un poquito más grande. No estoy hablando de que era mucho más grande porque en cada una de esas decisiones grandes yo creo que para mí siempre ha venido con unas dudas gigantescamente grandes y nunca no he tenido miedo y nunca no ha sido súper duro y nunca no ha sido una guerra de cuál me da un poquito más de miedo. Para mí yo creo que todo cambia cuando te da un poquito más de miedo, por ejemplo, irte, quedarte que irte. Entonces, por ejemplo, en una relación, cuando te da un poquito más de miedo quedarte en un lugar que sabes que no es para ti, que el miedo a irte. No significa que irte no te dé terror, ¿verdad? Cuando me mudé a Nueva York, tenía subirme a ese avión y ese vuelo y aterrizar en Nueva York con 3 maletas y despedirme de nuevo de todas mis pertenencias y de todas mis amigas y de mi familia sin saber hasta cuándo, fue de las cosas más difíciles que he hecho. Era un poquito más grande el anhelo y el sueño de vivir en Nueva York y el milagro y la oportunidad tan grande que se me estaba presentando. Pero yo no estaba como unicornios y arcoíris, estaba aterrorizada, estaba rompiendo simbiosis y codependencias que había tenido toda mi vida y fue una desorientación muy grande. Pero de todo esto lo que quiero resaltar es que mi cuerpo y mi cabeza por mucho tiempo sintieron estas pérdidas, ¿ok? Y de muchas maneras en esas realidades habían columnas. Por ejemplo, una columna en mi vida siempre fue que tenía que ser mamá antes de los 30, que tenía que estar casada antes de los 26, más o menos, que iba a estar casada toda mi vida. Y de la nada, cuando atravesé un divorcio y me levanté soltera, yo nunca jamás bajo ningún concepto pensé que iba a atravesar un divorcio. Yo crecí muy conservadora, muy conectada a la religión, pensé que era un pecado súper grande, tenía muchísimos juicios en una situación. Yo nunca había ni siquiera visto a alguien atravesar un divorcio. Entonces, para mí no era ni normalizado ni que estaba al alcance de mis manos. Fue algo para mí con el pasado de donde venía y las historias que había escuchado fue romper una como conexión con muchas partes de mi pasado. Y entonces cuando me levanté soltera, me levanté sin estas columnas que decían, vas a vivir en Ecuador toda la vida, vas a ser mamá hasta antes de cierta edad. Como que estas decisiones que había yo dicho, como que ya están tomadas para mí. Cuando me levanté soltera, habían ahora opciones acerca de dónde podía vivir, ¿verdad? Ahora podía aplicar a una visa de diversidad como la que apliqué, que era un milagro ganármela. Pero antes de eso jamás se me hubiese ocurrido porque había una columna estructural que decía, eso no va a pasar en tu vida, como que ya está predeterminada esa decisión, ya está tomada para el resto de la vida. Y entonces hay columnas estructurales que a veces se sienten tan conocidas que cuando no están se siente increíblemente incómodo. Algo como cambiar de idioma, algo como salir de una relación. Tal vez estabas en una relación en la que pensabas que ibas a estar toda la vida. El rato que esa columna estructural se va, es como que, ¿qué está pasando? Tal vez solo pensaste que tú nunca ibas a hacer ejercicio y de la nada quieres hacer ejercicio, empiezas a hacer ejercicio y es como que, ¿quién soy? ¿Verdad? Tal vez te cambias de carrera y después de identificarte por muchísimo tiempo como esa carrera, como yo soy diseñadora de interiores y el rato que cambias de eso y cuestionas eso es como, ¿pero quién soy sin eso? Tal vez pensaste como yo toda la vida que ibas a ser mamá antes de los 30, que eso es algo que tenías que hacer y el rato que te das cuenta que hay una opción en la que no, es como, ay no, qué raro se siente tomar esta decisión. Tal vez en una realidad financiera algo solo no era posible, como comprar ciertas cosas, viajar de cierta manera, tomarte ciertas vacaciones o comprar cierto tipo de comida o salir a cierto tipo de restaurantes. Para graduarnos de niveles financieros tenemos que literalmente cambiar esas maneras de tomar decisiones. Tal vez solo estamos acostumbrados a ciertos patrones de nuestro lineaje, de que las cosas se hacen siempre con deuda o de que todos solo vivimos de cierta manera y el rato que tú rompes algo con eso y tienes una diferente mentalidad o tienes una diferente realidad o cambias algo de esa realidad financiera con respecto al entorno en el que tú estás, es como, ¿y ahora quién soy sin esta columna? O
Cuando salimos tal vez de un grupo de amigos, es como de la nada ya no hay estas columnas sobre las cuales habías recaído, sobre las cuales estabas acostumbrado, acostumbrada a diseñar tu espacio, ¿verdad? Cuando solo hay cosas que no se cambian, hay veces en las que nos acostumbramos a la comodidad de no tener que pensar con respecto a eso, ¿verdad? Hay una cierta como facilidad, hay un cierto como nivel de eficiencia como esos proyectos de diseño, de no tener que pensar sobre ciertas cosas. A eso es a lo que se refiere que la libertad requiere de más decisiones, porque en la libertad hay menos tengos, hay menos de estas columnas estructurales que no puedes cambiar y más cosas que sí puedes cambiar, que ahora tú tienes que elegir dónde te gustan esas columnas, cuáles quieres que sean las columnas y cuáles son tuyas y cuáles no te pertenecen, porque siempre aprendemos a agarrar las columnas de lo que aprendimos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Aprendemos cómo sobrevivir, aprendemos cómo recibir amor, aprendemos cómo tenemos que ser para ser aceptados, aprendemos cómo funcionan las relaciones amorosas, aprendemos códigos y términos y condiciones de lo que es correcto, incorrecto, moral, inmoral, bueno, malo, de lo que nos hace buena persona, mala persona. Todo eso lo estamos absorbiendo cuando somos muy chiquitos para digerirlo y de verdad tener un discernimiento, ¿verdad? Decir como, estoy de acuerdo con esto me cuadra a mí, esto se siente bien o no se siente bien. Y en el proceso de ganar conciencia, en el proceso de convertirnos en nuestras mejores versiones, empezamos a cuestionar, ¿verdad? A abrir estas cajas de Pandora y a sanar muchas de estas creencias y de estas historias que pensamos y nos compramos como la única verdad, como la única opción. Parte de expandirnos y de poder crear la vida de nuestros sueños es crear una vida que le haga feliz a tu alma. No al resto de las almas, no a lo que nos dijeron que es este checklist o este orden que todos tenemos que seguir. No existe, ¿verdad? Múdate a otro país y de la nada hay otro checklist completamente. Es imposible seguir muchos de estos pasos y como que medidas. En Nueva York, las medidas que las personas siguen de cuándo te tienes que casar o qué está bien correcto para mudarte con tu novio o de cuándo tienes que ser mamá es completamente diferente que en Ecuador. Si ahorita yo me mudo a un lugar como a la China, otra vez de nuevo voy a tener que aprender otros correctos e incorrectos. ¿Qué nos dice eso? Es completamente relativo. Y el punto de esto es, ¿dónde están estas columnas? ¿De quién son? ¿Cuáles son tuyas y cuáles elegirías? Pero en este proceso de estos años me di cuenta que había un trabajo importante que yo necesitaba hacer con respecto a estas pérdidas y con respecto a mi relación con esta desorientación y con respecto a este miedo, a sentirme intimidada y a sentir si algo me está costando, significa que es algo malo, significa que es algo bueno, si tengo miedo a esta pérdida, ¿por qué no estoy dándome cuenta de lo que estoy ganando? O sea, tuve este conflicto y esta confusión con muchas de estas cosas porque viví muchos de estos duelos y una parte de mí quiso juzgar esos duelos, una parte de mí quería apurarlos y quería decir como que ya, puede solo haber una cosa, como que estás viviendo uno de estos sueños, solo puedes estar feliz. Hiciste algo que te hace orgullosa, solo puedes hablar de un lado. Y creo que vivimos en esta sociedad en la que reducimos mucho las cosas, ¿verdad? Te casaste, solo puedes estar feliz. Te mudaste a un lugar que amas, entonces solo puedes estar sonriendo. Ahora estás en una relación y entonces solo puedes estar feliz. Estás soltera, entonces solo puedes estar triste. Y es como muchas de estas definiciones son colectivas, ¿verdad? Es mejor estar en una relación, es peor estar soltera, es mejor hacer no sé cuánto, es peor hacer otra cosa. Y es como, a ver, ¿qué significa para ti? ¿Y cómo se siente para ti? Y obviamente poder ampliar nuestro rango de, este sueño también vino con una despedida. Wow, si proceso esta despedida bien, este sueño se vuelve más grande. Creo que ahí está también una parte muy linda de esto para mí, de poder observar que estas columnas nos ofrecían mucha paz o nos ofrecían mucha conexión o nos ofrecían ciertos beneficios, como por ejemplo solo facilidad y eficiencia, ¿verdad? Para elegir más rápido o para conectar con más personas o para no tener que pensar en esas cosas. Entonces puedo honrar esas columnas más, respetarlas y también ser mucho más autocompasiva conmigo. Pero lo otro que creo que es importante y que creo que impacta nuestros futuros sueños es dominar este lenguaje de pérdida y ganancia para actualizarlo de una manera que nos ayude en vez de que nos limite. Porque desde esta pérdida-ganancia es un poco conflictivo para mi cabeza y son términos súper pesados que entonces me da como, no quiero, no quiero perder, es como que qué feo suena. Pero la realidad es que siempre la energía se tiene que transformar. Entonces, ¿cómo hacemos para abrirnos a esto desde una manera de qué ganas, qué emoción, o inclusive encontrarle un poco más de sentido? Porque cambiar esas columnas viene con confusión. Para mí, yo creo que la palabra que más lo encapsula es una desorientación que tomó mucho más tiempo del que pensé
entender, hacer sentido de. Y este ejemplo del diseño de interiores me ayudó a poner en palabras cómo se sentía de la nada levantarme un día sin una de esas columnas. Por un lado decir, peleé tanto para deshacerme de esta columna, ¿verdad? Que muchas veces son limitaciones, son techos, son cosas que pensamos que no se podían cambiar. Y entonces toma mucho trabajo de la nada decir, voy a cambiar esta columna, sí puedo, sí está en mis manos, sí se va a quedar parado el edificio. Y no solo eso, ahora va a ser más lindo, va a ser más yo. Entonces todo este trabajo para lograr mover esa columna o desaparecer esa columna o cambiar esa columna y después como que, ¿y ahora? Y entonces esa desorientación y esa confusión, este ejemplo me ha ayudado a decir, la libertad que estamos buscando, la vida de tus sueños, no tiene las mismas columnas. ¿Ok? Y no solo eso, hay muchos lugares en los que no van a haber columnas y hay otros lugares en los que se va a tener que reorganizar. Mientras más nos acercamos a nuestra versión auténtica, mientras más nos acercamos a la vida de nuestros sueños, mientras en más libertad estamos viviendo, libertad financiera, libertad de expresión, libertad de amor, libertad de relaciones, y con libertad, en la libertad están tus deseos, ¿verdad? En la libertad está todo lo que quieres, está todo lo que anhelas, está todo lo que también en tu más alto potencial, ¿verdad? Todo lo que quieres crear y los lugares que quieres conquistar y las cosas que quieres hacer y las cosas que quieres vivir. Es en esa libertad. Y entonces, a más libertad, más de esas columnas que nos están limitando, vamos a tener que trabajar para deshacer y después para elegir dónde vamos a poner estas columnas que nos mantienen paradas, estas estructuras, como este esqueleto. Nuestro cuerpo tiene un esqueleto, ¿verdad? Que nos mantiene parados, que nos mantiene como fuertes, que sostiene la estructura de nuestro movimiento, nuestros músculos, nuestra sangre. Y siempre necesitamos encontrar esta estructura. En la libertad, lo que queremos estar haciendo es acercándonos a una estructura interna, ¿verdad? Donde este esqueleto de decisiones, este esqueleto de qué está bien, tus propias definiciones son tuyas, cada vez más tuyas y menos afuera, ¿verdad? Donde ya no estamos pidiendo afuera esa validación, sino la estamos encontrando adentro. Cuando el esqueleto está afuera, es como, dime que soy suficiente, dime que estoy haciendo las cosas bien, dime qué debería hacer, dime a qué edad debería hacer cierta cosa, ¿verdad? Ahí tenemos columnas externas. La idea de esta libertad de la vida de nuestros sueños y una vida auténtica, una vida que brilla de adentro para afuera por nosotros, no por cómo se ve, sino por cómo se siente, es una vida en la que las columnas están adentro nuestro, en la que podemos ser nuestra propia columna, en la que podemos sostenernos solos, no porque no la queramos compartir de una manera espectacularmente hermosa con otras personas, pero porque gracias a que estamos sosteniéndonos solas y solas, podemos relacionarnos también de maneras más sanas, ¿verdad? Podemos aplaudir y respetar al camino de otras personas y así podemos también enfocarnos en el nuestro y enfocarnos en que nuestro camino, lo que nos compete y lo que le compete a nuestra alma y a nuestra evolución son nuestras versiones pasadas que nos están haciendo barras, ¿verdad? Que trabajaron muchas veces y pelearon muchas guerras para traernos a donde estamos hoy, y nuestras versiones futuras, que nos están como llamando y haciendo barras y diciendo, por acá, esto es posible, ¿verdad? Yo ya estoy viviendo esta realidad y estas versiones futuras que también están bailando en escenarios que te compete ahorita construir, ¿verdad? Hay versiones futuras que se van a levantar y van a decir, gracias a la versión de hoy que está escuchando esto, que construyó algo que ahora yo puedo gozar de sus beneficios. Igual que tú hoy, hay algún aspecto en el que tú puedes regresar a ver y decir, gracias a esa versión, que salió una relación tóxica, que cambió de hábitos, que fue al gimnasio por primera vez, que compró un journal por primera vez y empezó ese hábito, que ahora todos los días te levantas y escribes con facilidad, porque hay una versión tuya que se enfrentó a esa resistencia, que se enfrentó a ese miedo, que se enfrentó a cambiar esa columna, a redefinir esa columna. Y entonces, a eso es a lo que se refiere, de que en el espacio vacío hay todas las posibilidades, pero ese espacio vacío es como que súper incómodo, ¿verdad? Sacamos una de estas columnas y de la nada no hay una columna con la cual hemos contado toda nuestra vida. Y es como que, ¿y ahora? Pero es en ese vacío donde donde ganamos esa seguridad interior y esa soberanía para aprender a confiar en nosotros, para darnos permiso de probar y de cambiar de direcciones, ¿verdad? Decir, confío en mis decisiones y puedo pivotear, puedo reelegir y redecidir en el proceso. No tengo que elegir todo perfecto, no necesito entender cómo va a pasar las cosas para empezar, porque igual no puedo hacerlo. Me compete hoy empezar y darnos permiso de probar y de experimentar para también conocernos, para levantar información al respecto de que le gusta a nuestra alma, de lo que se siente bien, con respecto a las diferentes cosas que funcionan y que no funcionan, ¿verdad? Y de la mano sostener más libertad, más quiero y menos tengo. Para sostener más libertad tenemos que saber sostener más vacíos. Y para que nuestros sueños se cumplan cada vez más y cada
cada vez más rápido, para como dominar estos términos, dominar este juego, tenemos que saber confiarnos en esos vacíos cada vez más, en esos vacíos en los que ya no hay reglas externas, en los que ya no hay correctos e incorrectos que no son tuyos, en los que ya cuestionamos, ¿verdad? Todas las cosas de como, ¿esto es mío o no es mío? ¿Esto le pertenece a tal persona? Y si no es mío, ¿se lo devuelvo? Ok, ¿qué es lo que le pertenece a mi mejor versión? ¿Qué es lo que le pertenece a mi alma? ¿Qué es lo que le pertenece a mi misión de vida? Y ahí los dos términos que más me han ayudado, en vez de ganancia y pérdida, en verdad, en vez de seguridad, inseguridad, porque como dije en mi capítulo de agrandar la zona de confort, cuando clasificamos la zona de confort como segura, entonces lo que estamos diciendo es, lo que está afuera de mi zona de confort es inseguro, me da miedo, hay resistencia, tengo que saltar de un precipicio. Mi cuerpo inmediatamente se contrae y quiere salir corriendo en la otra dirección, como déjenme en mi zona de confort tranquila y tranquilo. Pero la evolución de nuestra alma, de nuestro propósito, nuestro crecimiento, que es a lo que vinimos a hacer en el mundo, no va a suceder ahí. ¿Cómo hacemos para querer agrandar nuestra zona de confort? Y el cambio de términos que me cambió a mí el juego fue empezar a ver las cosas como vivas y muertas, estancadas o caducadas. Desde este paradigma, seguirle a lo que sea que está vivo, seguirle a lo que representa una vida llena de vida para mí, significa seguirle a mi potencial. Y significa seguirle a mi futuro, serle leal a mi futuro, serle leal a mis sueños, serle leal a mis anhelos, a mis deseos, a mis funciones también como alma, a mis lecciones que vengo a vivir, a atravesar y también al impacto que vengo a tener, ¿verdad? A ese propósito divino, a ese propósito de nuestra alma. Eso requiere de seguirle a lo que está vivo, eso requiere de seguirle también desde la fe, ¿verdad? Desde ese voy a seguir las cosas a través de esa incertidumbre, voy a seguir esas cosas a través de las dificultades, voy a seguir con una mentalidad de ganar conocimiento, de ganar aprendizajes versus una de pérdidas. Y para poderle seguir a una vida llena de vida, para poderle seguir a lo que está vivo dentro de nosotros, a lo que nos está llevando de regreso a nuestra mejor versión, ¿verdad? Recordemos que este podcast se llama Mi Mejor Versión, no porque mi mejor versión es perfecta, cambiada, arreglada o parchada, sino porque mi mejor versión es el camino de vuelta a mi corazón, es el camino de regreso a mi alma, es el camino de regreso a mi más alto potencial, a mi más alto amor, a mi más alta lealtad a ese futuro y al bien, ¿verdad? Al amor por mí y a otras personas, al servicio, a la generosidad, y es de vuelta a tu verdad. Nuestra mejor versión es el camino de regreso a nuestra alma, de regreso a nuestro estado más natural. Y por otro lado, seguirle una vida llena de vida requiere poder identificar qué está muerto, estancado o caducado para salir de ahí. Y entonces en estos términos podemos decir, ¿qué en mi vida veo que ya está muerto, estancado y caducado? Es hora de caminar en dirección de lo que está vivo, de poder confiar. Ese quote, ¿verdad? No me acuerdo qué filósofo es, ahorita lo voy a buscar, pero es, si sigues las cosas que están vivas, es el camino directo a Dios. Y entonces, desde esa clasificación, se me hace mucho más fácil poder integrar que lo que sea que esté caducado, muerto y estancado, quiero soltar, quiero dejar ir. Porque en medida que dejamos eso ir, podemos entonces proporcionalmente, inclusive mucho más grande, cultivar lo que sea que está vivo. Y lo que sea que está vivo está en constante movimiento. Lo que sea está vivo está en constante evolución. Lo vivo no puede estar estancado, ¿verdad? No puede coexistir. Lo vivo es como una copa de champán, una copa de kombucha, ¿verdad? Versus lo muerto, lo estancado, sería el equivalente como uno de esos jugos verdes que dejas en el mesón y se empieza a separar y se hace todo como que negro y es como que está muerto, ahí ya no ves muchos nutrientes, ¿verdad? Y le dejas un día entero y es como que ya ni siquiera va a estar rico, ya no vas a ver a esa vida. Por otro lado, un jugo verde recién exprimido, ¿verdad? De un pepinillo, de un apio orgánico que acabas de exprimir con un extractor como que de súper alta calidad. Tú puedes sentir su vida, ¿verdad? Cuando te comes un fermentado, puedes sentir su vida. Y entonces en nuestra vida es lo mismo. Con nuestra vida profesional es lo mismo, con nuestras relaciones es lo mismo. Y entonces cuando nos estamos rellenando y siendo guiados con el norte de esa vida, eso muerto, estancado y caducado es lo que necesita ser el fertilizante. Es lo que fermentado hace que esa tierra para seguirle lo vivo sea más nutritivo. Pero entonces ahora tengo un incentivo para decir, lo muerto, estancado y caducado, quiero dejar ir a tiempo además y quiero dejar ir con gracia para poder seguirle a la vida. Seguirle a la vida es seguirle a nuestra libertad y es seguirle a nuestra plenitud. Y es seguirle a nuestra plenitud y es seguirle a nuestro potencial. Pero dejar esas cosas muertas, estancadas y caducadas, que son también esas columnas, a veces requiere de duelos profundos y es desorientante. Pero aquí una cosa que he aprendido en estos últimos años es que es en ese momento desorientante, es en ese momento del vacío de esa columna en el que más fácil puedes crecer, en el que más fácil te puedes expandir.
Ahora, algo que creo que tenemos que dominar y tener cuidado es que cuando sacamos una de estas columnas, tenemos una tendencia a querer volver a poner esa columna, ¿verdad? Porque de la nada es como, esto está bien incómodo, esto está bien desconocido, esto está bien como que desorientante y no entiendo qué está pasando. Tal vez voy a volver a poner esa columna. Es esa tendencia como, tal vez vuelvo a entrar en esa relación, tal vez vuelvo a regresar a ese trabajo, tal vez vuelvo a regresar, como que, mentira, era chiste, me regreso, ¿verdad? Como que regrésenme de vuelta a un lugar en el que esa columna estaba ahí. Porque volver a tomar decisiones, de nuevo, pues esto es importantísimo, volver a tomar decisiones sobre estas columnas del momento en el que ya estás acostumbrado a que estén y de la nada no están, es súper cansado para la cabeza y nos puede engañar. Nuestro ego tiene trampas, ¿verdad? Me encanta, mi psicólogo tiene ese término de las trampas del ego. Y esas trampas nos pueden decir, estabas mejor con esa columna. Era mejor cuando era más fácil, era más rico, era no sé cuánto, era mejor para ti, te equivocaste, ¿verdad? Por esa desorientación, por ese como que, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? Cuando has estado en un lugar estancado, muerto, caducado también por un rato, se puede volver súper conocido y de la nada estar en una cosa viva es como que, ¿y ahora qué está pasando? Por otro lado, otra de las opciones y otra de estas trampas puede ser tomar un atajo y reemplazar con lo que sea y ver alrededor y decir, préstame tu columna. ¿Verdad? Esto viene de decir, ok, tú dime que está bien, de mirar para afuera y querer tal vez copiar los planos de construcción de otras personas. Porque entonces puedo decir, ok, ¿qué piensa mi pareja? ¿Qué piensa mi amiga? ¿Qué piensa mi mamá? ¿Qué piensa mi abuela? ¿Qué piensa como colectivo de la sociedad en el lugar en el que estoy? Puede haber una trampa que nos dice, afuera están las respuestas, afuera vas a encontrar lo correcto, afuera te van a decir qué hacer y te van a regresar de vuelta a un lugar a salvo. Afuera están las respuestas y podemos querer reemplazar con esta definición de que está bien, de que es a tiempo, ¿verdad? Tal vez, afuera me están diciendo que no, que sí tengo que ser mamá porque eso es lo correcto, ok, me voy a comprar de nuevo esa columna, ¿verdad? Para mí sería ese un ejemplo, después de atravesar un buen proceso de, a ver, me levanté soltera a una edad que no pensé que iba a estar soltera, una columna de que yo pensé que tenía que ser mamá antes de los 30 y ahora, ¿es algo que quiero? Esa columna fue súper desorientante para mí. Yo no pensé que podía elegir. Yo no pensé que tenía esa opción. De la nada me levanto con esa opción. Es como que, a ver, y es fácil mirar para afuera y decir, el atajo es, no, sí, a mi alrededor hay personas siendo mamás, se les ve felices, se les ve como que este es el camino. Ok, copy-paste. Voy a copiar y pegar. Esto es lo que otras personas están haciendo, esto es lo que otras personas decidieron, copy-paste. A cierta edad tienes que estar en cierto lugar profesional, a cierta edad tienes que estar con cierta casa, tienes que vivir de cierta manera, y a cierta edad tienes que tener este estilo de vida. Inclusive esos copy-paste pueden ser, como les conté en el podcast pasado, a cierta edad ya solo empiezas a subir de peso y como que ya no haces tanto ejercicio y las cosas como que empiezan a bajar en bajada y empiezas a tener menos energía y como que ya, me voy a conformar. Eso es lo que me están diciendo afuera que es una columna, me voy a comprar esa columna. No, ¿verdad? Esa tendencia a querer copiar y pegar las definiciones de qué me va a llevar a sentirme a salvo, de qué me va a llevar a sentir a hacer las cosas bien, ¿verdad? Todos queremos pertenecer, es nuestra biología. Querer pertenecer, querer tener una tribu, querer saber que somos amados, querer tener comida, querer sobrevivir. Después se circuitea en nuestro cerebro pensando de que entonces ahora para sobrevivir y pertenecer tenemos que estar haciendo las cosas iguales y copiándonos estas columnas. Copiar una columna puede ser inclusive copiar una filosofía de vida, copiar sus decisiones, copiar hábitos, ¿verdad? Decir, ok, si tal persona está haciendo eso, entonces yo también tengo que estar haciendo eso. Copiar y resumir, por ejemplo, todo un feed de redes sociales y decir, ok, si estas personas se ven de esta manera, yo también me tengo que ver de esa manera. Ok, me voy a comprar esa columna. Entonces, en este proceso de reorganizar columnas, de coger tus planos de vida, sacas una columna vertebral que estuvo ahí desde muy chiquita, por ejemplo, acerca de cómo funcionan las relaciones románticas, por ejemplo, de cómo funciona el matrimonio. Sacas eso, cuestionas eso y es como, ¿y ahora dónde pongo esta columna? Y en ese proceso de reconstrucción una columna no es inmediato, toma tiempo. También mientras más grandes estos cambios y mientras más profundas las raíces de muchas de estas columnas, más tiempo va a tomar no solo el duelo de esa columna, sino también la redefinición de esa columna desde un lugar intencional y desde un lugar consciente y no desde un lugar de pánico, de como, no sé qué está pasando, este vacío me intimida, solo déjame relleno este hueco como sea, de estos atajos, ¿verdad? De algo que a corto plazo me haga sentir mejor y me haga como que no paniquearme y no querer salir corriendo como pollo sin cabeza, ¿verdad? Hacemos todo eso para evitar sostener ese vacío, porque en ese vacío se puede sentir como pérdida. De la nada hay un vacío y es como que perdí esta columna. Perdí a esta persona, perdí esta relación, perdí esta historia, perdí esta creencia, perdí este grupo de amigos, perdí esta pertenencia. En ese momento, en el vacío, nuestro cuerpo es como, hay una pérdida. Pero en ese vacío hay más vida que en ningún otro lugar.
En ese vacío, están todas las posibilidades bien vivas. En ese vacío puede hablar tu alma sin tanta limitación. En ese vacío tu potencial puede dirigirte con más facilidad. En ese vacío tu intuición, tu alma, tu conexión espiritual, tu capacidad para aprender cosas y para crecer es mucho más rápida y mucho más eficiente porque no tiene con nada que pelear. Es en ese momento en el que podemos transformarnos y dar saltos cuánticos. Solo en los vacíos y solo en la incertidumbre existen los saltos cuánticos. En un lugar hiperdefinido lleno de columnas hay un crecimiento bien establecido, ¿verdad? Y si es que hay un crecimiento o no hay crecimiento y esa se vuelve la realidad. En un momento sin columnas es donde puedes bailar. En un momento sin columnas es donde puedes verdaderamente bailar al son de tu alma. Es el lugar en el que puedes vestirte como quieras y poner la música que quieras y cantar al volumen que quieras y moverte como tú quieras. Ya no con los movimientos predeterminados que te habías estado moviendo, viendo para afuera. Ahora puedes verdaderamente escuchar tu alma, puedes escuchar tu historia, puedes sentarte frente a una página en blanco y hacerte cargo de tu historia para no terminar con la de alguien más. Cuando no hay estas columnas, no hay detonantes externos y eso significa que podemos aprender más rápido, evolucionar más rápido, conocerte más rápido, porque no hay estos elementos externos o columnas recordándote quién deberías ser ni limitándote porque así ha sido antes, porque así ha sido antes debería ser esto. Entonces, un cambio con las relaciones, por ejemplo, cuando te levantas soltera después de un quiebre en tu vida, es que en ese momento puedes transformarte a un ritmo mucho más rápido de lo que puedes transformarte en una relación. Desde solo un lugar simple de entender es que cuando ya tienes una relación, hay ciertos hábitos, identidades y como que maneras de relacionarte, ¿verdad? Y eso a veces es rico, es delicioso, porque si esta persona está resaltándote cosas que te encantan de ti, por ejemplo, un hábito. Estar con cierta persona significa que haces un ejercicio y ahora se vuelve parte de algo que comparten. Qué rico es que gracias a esa relación, esa parte de ti crezca. Pero cuando hay algo que una relación sea un patrón de trauma, sea un patrón de disfunción, sea un patrón de que estás tratando de romper, sea una limitación, sea una manera de hablar, sea una manera de quejarte, en una relación puede tomar el doble de esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay esas maneras, esos pilotos automáticos y esos hábitos de los que hablamos. Esos hábitos en los que estamos acostumbrados a comportarnos y ser amadas. No que sea mejor o peor lo uno o lo otro, solo estamos tratando de objetivamente ver todos los beneficios de ese vacío. Porque cuando entonces podemos ver todos los beneficios de ese vacío, cuando vamos a estar en estos vacíos siempre si estamos creciendo. Tú estás aquí escuchando este podcast porque amas crecer, amas evolucionar, sabes que viniste a este mundo para más, sabes que estás hecho para más, ¿verdad? Y para seguirle a ese más y seguirle a esa vida, vamos a enfrentarnos con muchos de estos vacíos. ¿Cómo hacemos para saborear esos vacíos? Para sostener esos vacíos, para aprovechar y exprimir cada beneficio disponible, como todo el jugo de esta fruta, de cada uno de estos vacíos para ayudarnos a crecer más rápido y para no ponernos y meternos en estas trampas y tropezarnos con nuestro propio autosabotaje con respecto a estos vacíos. Para eso necesitamos tener el lenguaje, para eso necesitamos tener historias o símbolos que nos ayuden, ¿verdad?, a recordarnos y a enfocarnos en serles leal a nuestro futuro, porque en ese vacío muchas veces queremos regresar, es normal, natural, querer regresar a las referencias y a las evidencias que tenemos del pasado. ¿Por qué? Porque están ahí. Puedes regresar, abrir tu historia y decir, aquí dice que esto funcionó, o aquí dice que esto estuvo bien, o aquí dice que aquí así conectaste. Tenemos estas referencias de nuestras historias pasadas, pero para lograr algo que nunca hemos logrado, para habitar y conocer una ciudad que nunca hemos conocido, ¿verdad? No podemos solo referirnos a la evidencia del pasado, porque eso solo nos va a llevar a donde ya estamos y estamos tratando de lograr algo nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para exprimir de beneficios y bailar más auténticamente en estos vacíos? Para poder decir, wow, estoy agradecida por este vacío desde un lugar inclusive más consciente. Otro ejemplo de esto es que cuando llegué a Nueva York, yo les conté que no sabía cómo presentarme en inglés. Y entonces en español ya tenía trabajo en español, ¿verdad? Tengo una empresa en español, tengo una vida en español en Ecuador, crecí en español y todas mis amigas y todo mi círculo social habla español. Y entonces, ok, cuando me preguntan quién soy, qué me gusta, ¿verdad?, qué hago, ya tengo muchas de estas definiciones, no solamente habladas, sino también de comportamiento. Estoy rodeada de personas que saben quién soy, que saben lo que he vivido, saben mi historia. En un lugar también chiquito socialmente como Quito, si bien tal vez no te presentas tú, ya hay mucho chisme, como que mucha conversación y medio que todo el mundo sabe muchas cosas de otras personas sin necesariamente que tú se las hayas contado. ¿Qué significa? Que en ese lugar hay mucho peso con respecto a quién soy, ¿verdad? De la nada llegué a Nueva York y, ojo, eso tiene beneficios y también nos enfrenta a
tendrá limitaciones. Tal vez puede ser más difícil por eso cambiar, ¿verdad? Sea cambiar un estilo de vida, sea cambiar lo que quieres, sea el tipo de relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay bastantes columnas que entonces me decían constantemente quién tengo que ser, qué es correcto, qué es incorrecto. Atravesar un divorcio en un lugar como Quito es completamente diferente que si hubiese sido atravesar un divorcio en un lugar como Nueva York. Entonces, dependiendo de dónde están estas columnas internas y en nuestro entorno, nos estamos comportando y como que midiendo y tratando de entrar y tratando de pertenecer, ¿verdad? Cuando llegué a Nueva York y empecé a conocer a personas y era como que, ¿qué haces? ¿De dónde eres? No tenía como en la punta de la lengua estas historias, porque no solo no las había contado por primera vez en mucho tiempo, sino también no me las sabía en otro idioma. Otro idioma nos pide que usemos otra parte de nuestro cerebro. Y entonces cada día cuando salía, ¿verdad? Y hablaba con el barista, ¿verdad? Llegué sola y era como que hacía una amiga, salía en un date. Y era como, a ver, contémonos historia. Cuando conocí a mi novio y le conté por primera vez toda mi historia de los últimos 2 años, fue de las primeras veces en las que yo me abrí vulnerablemente y, ¿verdad? Y honestamente con alguien de todo lo que yo había atravesado en los últimos 3 años. Porque la mayoría antes de eso estaba además atravesando eso. Por eso fue también un momento muy, muy especial para mí poder abrir mi historia con él. Pero entonces es incómodo, es rarísimo, porque es como no me sabía de memoria mi propia historia y mi propia identidad. No la tenía en piloto automático. Y entonces volverme a presentar en un nuevo idioma fue incómodo, fue raro, ¿verdad? Pero fue uno de los regalos más grandes, porque me dio este permiso de decir, ¿quién soy? Ya no la historia de quién era a los 22 años, ya no la historia de quién era a los 25, ya no de quién era en mi identidad en Ecuador, sino de darme permiso de decir, ¿quién soy hoy? ¿Qué quiero contar acerca de mí hoy? ¿Qué quiero decir y cómo me veo hoy? ¿Cuáles son? ¿Cómo quiero contar mi historia hoy? ¿Verdad? Actualizar esas cosas, refrescar esas cosas y también asegurarme de lo que estoy contando de mí, porque yo soy la que más está escuchando, me gusta, ¿verdad? También que le estoy haciendo honor a quién soy, en quién me he convertido y hacia dónde estoy yendo. Ya también actualizar, ok, ahora qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuáles son esos nuevos sueños, esos nuevos anhelos. Para poderle seguir a esa vida llena de vida, tenemos que estar actualizando nuestras definiciones, nuestras identidades y también nuestro compás y nuestro mapa para asegurarnos de que estamos siguiendo una visión verdaderamente nuestra, ¿verdad? En muchos momentos nos vamos a despedir de sueños, van a caducar sueños, van a haber momentos en los que nos levantemos y decimos, este sueño no ha sido mío, ha sido mi pareja, este sueño no ha sido mío, ha sido mi mamá, este sueño no ha sido mío, ha sido mi amiga, ¿verdad? O inclusive este sueño era de una versión pasada que pensaba que solo iba a ser feliz. Y ahora me doy cuenta que ya no, que era una versión inauténtica mía. Tal vez que era algo que me compré y ahora que lo veo desde otro ángulo, no, ya no quiero que esa sea mi visión, ya no es uno de mis valores. Actualizar inclusive qué nos importa, qué nos hace felices, qué nos llena, ¿verdad? Darnos permiso inclusive de cambiar del ejercicio que hacemos. Para mí ha sido toda una novedad que me gusta correr. He pasado una vida entera diciendo que odio correr. No solo que no me gusta, que odio correr y que soy pésima, que es algo que no puedo hacer. Resulta que es mentira. Y entonces solo con eso ya me enfrento con algo de que yo todos los días llegaba al gimnasio y decía, no, es que yo soy mala corriendo, no, es que eso no me gusta. Ya no puedo decir eso, ya no es verdad. Y si me sigo contando esas historias voy a dejar de correr. Ahora tengo que actualizar la historia de qué tanto más rápido puedo correr. Y para eso, en estos vacíos, ese vacío nos ofrece esta oportunidad de un lienzo en blanco, de actualizar esas cosas, de tomar esos regalos y al final del día nos vamos a convertir en gran parte de lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que nos repetimos constantemente, que somos, que no somos, que nos gusta, que podemos, que no podemos, ¿verdad? Nos tenemos que estar contando cosas lindas que nos estén llevando al futuro, que sean leales a ese vacío. En ese vacío todo es posible. En ese vacío puedes ser quien quieres ser. En ese vacío está tu versión soñada, está la vida de tus sueños, está el siguiente nivel que quieres experimentar. Eso solo existe en el vacío. En el vacío te puedes convertir en alguien que te encanta ser y que estás orgullosa y que respetas. Ganarnos nuestro propio respeto es el juego, ¿verdad? Ganarnos nuestro propio respeto, convertirnos en una persona que honras y respetas cómo atraviesa los retos, que honra y respetas cómo lo que se dice cuando se quiere rendir, que honras y respetas quién es cuando se cae, quién es cuando necesita cambiar de dirección, quién es cuando logra una de sus metas, cómo se habla, cómo se trata, cómo se cuida. Ese es el juego, ¿verdad? No está afuera. Está en que sea un poquito mejor que ayer. Está en levantarnos cada año como una persona que te hace orgullosa, ¿verdad? Wow, estoy orgullosa de en quién me he convertido. No solo de lo que he hecho, lo que he logrado, en quién me he convertido en el camino. En el vacío te puedes convertir, puedes cambiar, puedes aprender y puedes expandirte
mucho más rápido. Es en ese territorio desconocido en el que puedes actualizarte con tu mejor versión a un ritmo más grande y más rápido si es que lo hacemos con conciencia. En ese vacío podemos o asustarnos, caer en estas trampas y solo como que copiar y pegar cosas externas, o podemos sostenerlo y decir, wow, qué regalo. Aquí puedo ahora ser quien yo quiero ser. Ahora puedo aquí ponerme en contacto con más libertad. Cuando estás en un nuevo principio, cambiar hábitos es más fácil, dejar ir identidades es más fácil, identificarte como alguien que brilla más, que sabe hacer cosas difíciles, que habita sus sueños, no solo que los sueña, que usa su voz, que es elocuente, que se viste de manera auténtica, que tiene una conexión con su intuición súper fuerte, que sabe escribir, que es eficiente, que ama correr, que es una excelente pareja, que está disponible emocionalmente o que ama estar sola, que ama su tiempo a solas, que ama leer. Actualizar todas estas definiciones acerca de quién quieres ser, en quién te quieres convertir, es más fácil sembrarlas y cosecharlas en esos nuevos principios. Es algo que yo no entendía y ahora puedo ver. Me gustaría poder regresar a esos nuevos principios que he atravesado en estos últimos años ya con este lente de, oh, wow, no solo sí, estoy atravesando un duelo y me he despedido de muchas cosas conocidas, pero en este momento puedo crecer más rápido. En este momento no tengo detonantes que me detonen a identidades pasadas. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, regresar a Ecuador. Yo tomé la decisión de la mano de un proceso psicológico y terapéutico que solo podía regresar a Ecuador una vez que ya estén bien cementadas mis columnas. ¿Por qué? Porque nuestros entornos físicos dictan mucho de nuestra psicología y muchos de nuestros comportamientos. No es coincidencia, ¿verdad?, que llegas a la casa de tus papás y te comportas, algo se detona adentro. Si vuelves a la casa de tu abuela, alguien te trata y te dice algo y de la nada es un trigger súper grande emocional. De la nada te topas con una amiga del colegio que te dijo tal cosa y de la nada como que una náusea interna de como que ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo como en el colegio? Tal vez si citaste un lugar, tal vez si leíste un libro, viste una palabra. Hay ciertos detonantes externos que pueden como aplastar botones y decir, esta es la persona que eres, esto es lo que te da miedo, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, esto es lo que está bien, esto no es lo que no está bien. Y yo por un rato me juzgué por sentir que no estaba lista para regresar a Ecuador, hasta que después entendí que estaba siendo extremadamente estratégica y era muy sano, porque además tengo la opción, ojo, tengo la opción de decidir cuándo ir. ¿Por qué no hacerlo de la manera más sana, intencional y estratégica? Una parte de mí decía, ya tienes que regresar, ya tienes que regresar, ya tienes que regresar. Tal vez estás como que siendo avoidant y evitando. Y después entendí que no, que solo hasta tener mis columnas estructurales bien armadas adentro mío después de un cambio y de un quiebre y de un nuevo principio y de una desorientación, ¿verdad? De realinear, de redecidir, de reimaginar todo mi futuro después de mudarme y de migrar a otro país y de cambiar. Hay que actualizar tantas cosas de la nada me levanté y era como que, tengo que volver a decidir esto, tengo que volver a decidir esto. Cuando te levantas en un nuevo principio en el que hay que redecidir muchas cosas, es un dominó. Decides una cosa, como por ejemplo me voy a mudar a New York, y de la nada tengo que redecidir 800,000 cosas de la mano. Y entonces, ok, de la mano de este proceso terapéutico, yo necesito saber que no me voy a poner en entornos que dificulten ese nuevo proceso. Si me voy intencionalmente cuando tengo la opción, ¿verdad? Si no tengo la opción, entonces hay otras maneras de tomarlo. Si no tengo la opción y no es algo sobre lo cual tengo la libertad para elegir, que muchas veces no tenemos la libertad para elegir, entonces, ¿cuáles van a ser mis mecanismos para proteger este proceso que estoy viviendo? ¿Verdad? Para proteger, para respetar, para honrar, para poner límites. En este caso, yo sí tengo la opción. ¿Y cómo voy a hacer para dejar que florezca? Es como que coges una semilla, la plantas, le pones abono, le riegas y a las 2 semanas dices, te vamos a cambiar de maceta. Después de 2 semanas te vamos a volver a cambiar de maceta. Y después decimos, ¿por qué no creciste hermosa? No, las semillas se tienen que como que marinar. Ha sido una de las lecciones más importantes. Los nuevos cambios, los nuevos principios tienen que tener su tiempo. Cada uno tiene su tiempo, solo tú puedes saber el tuyo, ¿verdad? Solo cada persona puede entender ese nuevo enraizamiento en una nueva identidad, en una nueva realidad, en una nueva manera de ver el mundo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Eso está en tus manos y solo tú conoces tus tiempos y yo conozco los míos. En los tiempos en los que esa semilla necesita estar en su tierra,
estar ahí como engranándose, estar ahí como conociendo este nuevo sol, esta nueva agua, estos nuevos nutrientes, para que después, cuando sacas esa raíz y como que le mueves y te mueves y tenemos movimiento y tenemos agilidad también, ¿verdad? Cuando algo está integrado, tenemos esa agilidad y flexibilidad para cambiar de entornos, de enfrentarnos a cosas retadoras y mantenernos soberanos y mantenernos como somos, ¿verdad? Una graduación hermosa es cuando puedes regresar a un lugar que antes no podías y salir tranquila, ¿verdad? Cuando algo que antes te causaba como desorden interno, ahora se siente pacífico. Ahora ya no dudas de ti misma, ahora ya no titubeas, ahora creo que se dice así, ahora ya no te trabas con tu comunicación tal vez. A una persona que te costaba mirarle a los ojos, ahora puedes hablar tranquila. Pero a veces hay un periodo en el que no puedes ver a esa persona, ¿verdad? Hay un periodo en el que es sano e intencional primero reorganizar tus columnas para entonces decir, ya sé dónde están mis columnas y ya no voy a confundirme con las columnas de otras cosas. Hacer esto y pasar este proceso significa respetar y honrar este proceso de crecimiento muy fértil. Yo creo que esa es la parte más linda. ¿Cómo hacemos para disfrutar y para bailarle a este espacio de fertilidad absoluta intencionalmente para permitir que sus frutos germinen, para permitir que sus semillas se anclen de una manera intencional, de una manera auténtica, de una manera expansiva, de una manera de crecimiento, de una manera de evolución, de una manera que nutra tus talentos, tus sueños, tu propósito? Tu voz, tu elocuencia, tu libertad, tus alas, tu autenticidad y tu originalidad. El punto de esta fertilidad es avanzarnos hacia, ¿verdad? El punto de seguir esta vida, el punto de soltar lo que está muerto, soltar de lo que está estancado, irnos de los lugares que es hora de soltar y de dejar ir, no para perder algo, para ganar todo el vacío en el que ahora todo es posible, en el que puedes crecer más rápido y aprender más rápido. Es en ese vacío en el que te levantas desorientada, en el que aprender algo literalmente intelectual va a ser más rápido, porque no tienes todas estas columnas diciéndote que eres buena en algo, mal en algo. Hay muchas menos, no significa nada, en ningún momento nos levantamos sin columnas, ¿verdad? Simplemente están a un volumen más bajo. Es como que las voces externas les podemos bajar de volumen porque estás solo como que en ese vacío. Y en ese vacío tú puedes rediseñar el volumen de estas voces. Ahora esta voz, no, le voy a bajar. Esta voz ya no quiero que tenga un micrófono en mi vida. Esta voz de acá, que es la voz de mi alma, por ejemplo, la voz de mi intuición, la voz de mi potencial, la voz de un sueño, le voy a subir el volumen. ¿A qué voz le quieres subir el volumen hoy? ¿Y a qué voz le vas a bajar? Y es como que un mix de DJ, ¿verdad? Siempre, nunca hay solo una voz. Pero cuando algo tal vez nos está costando, o estamos en como esta desorientación, o en este miedo, o en estas ganas de salir corriendo, en estas miedo de volver a poner una columna donde acabas de quitar una, hay que ponernos al frente de este como set de DJ y decir, ¿qué música está sonando? ¿Qué música quiero poner? ¿A qué son quiero bailar? ¿Qué volumen tengo que bajar? ¿Qué volumen quiero subir? ¿Qué música le encanta a mi mejor versión? ¿Cómo le gusta bailar? ¿Quiere saltar o quiere moverse románticamente, verdad? ¿Cómo quieres bailar? Pero solo en los espacios vacíos hay más espacio para bailar. Y no solo para bailar, sino para bailar de la manera más auténtica, de la manera más sana y de la manera más libre de la cual viniste a vivir en este mundo. Así que para concluir, este modelo de ver los planos de construcción me ha cambiado la manera de ver la libertad. La libertad muchas veces al principio se puede sentir cansada, se puede sentir desgastante, se puede sentir desorientante. Actualizar y conectarte con una realidad que no conocías, aterrizar en una nueva ciudad, puede ser muy confuso, puede venir con muchos duelos. Lo estás haciendo bien, es parte del proceso. Necesitamos empezar a tener un lenguaje más consciente y este permiso más consciente de que cada momento y cada nuevo principio viene con despedidas y de que tú tienes permiso de vivir ese proceso como sea que te competa a ti vivirlo. Y para quitarnos estas máscaras de forzarnos a entrar, sea en un positivismo tóxico o en un proceso como no tan sano, de decir, ya procesé todo, como que soy súper rápida, ¿verdad? Y yo alzo la mano primerita. Yo trato de forzar tantos de estos procesos, queriendo que sea más rápido, porque yo no estoy yendo tan rápido, porque yo no, ¿por qué me sigue costando tal cosa? ¿Por qué? Cuando nuestra alma lo único que quiere es, en vez de preguntar por qué, usemos este espacio de una manera más intencional, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué estoy aprendiendo? Y más que nada, ¿en quién me puedo convertir en este momento? Y usar ese terreno vacío, el cual, de nuevo, vamos a atravesar constantemente, es lo que nos va a dar estos proyectos, los más auténticos, estas tesis de vida, que al final de ese proyecto, si bien al principio, como mi tesis me costó más tiempo empezar,
que cuando habían más limitaciones, que cuando habían más cosas que yo no podía cambiar, cuando me dieron el lienzo en blanco, me tomó más tiempo ganar esa tracción, me tomó más tiempo empezar, me tomó más tiempo encontrar claridad, me tomó más tiempo encontrar una dirección, un enfoque y un concepto, una meta. Pero una vez que eso ya empezó, la profundidad de ese proyecto me cambió. Hasta ahora me acuerdo. Hacer los renders me cambiaron, fue un concepto súper profundo para mí porque también dictó mi relación. Hice una cosa de wellness, lo junté con el Ecuador. O sea, fue una cosa súper, súper especial para mí. Y entonces si vemos ese símbolo también, como estos momentos en los que nos levantamos sin columna, tal vez al principio se sienta tan raro comenzar sin esas columnas, hacer las cosas sin esas columnas, pero el resultado es una verdadera obra de arte. Es una obra de arte tuya y es una obra de arte en honor a tu alma y a tu mejor versión. Así que cuando tengamos la opción, qué lujo, qué privilegio es tener la opción de sacar una de estas columnas externas para poder encontrar esa columna dentro de ti, para aprender a sostenerte tú misma, a darte lo que necesitas, ¿verdad? Sea en muchos de estos entornos para así poder vivir más rápido la vida de nuestros sueños. La vida de nuestros sueños requiere de que sepamos sostener más libertad, confiar en nuestras decisiones más rápido, confiar en nuestra capacidad para cambiar de dirección, ¿verdad? Para estar al volante de las cosas y para decidir qué voz vamos a escuchar y cuándo. Y para tomar decisiones en honor a las posibilidades y a la evidencia que todavía no tenemos, desde esa fe, desde esa esperanza, desde ese como anhelo también y esos sueños, esos deseos que fueron plantados en tu corazón por una razón que la lógica, que solo tiene referencias del pasado, no puede entender. Entonces, la vida de nuestros sueños nos va a pedir muchas despedidas y nos va a pedir que salgamos de lo que está muerto y estancado. Y esos términos para mí me han dado tanta claridad para poder hacer una revisión y poder hacer un inventario de qué está muerto, qué está estancado, y qué puedo hacer para infusionar eso de vida. Hay veces en las que solo necesita que pongamos atención a esa parte de nuestra vida para inyectarle, ¿verdad?, de champán, de como que burbujitas, de cosas burbujeantes. En mi trabajo, por ejemplo, hay veces en las que, esto se siente estancado, tal vez, por ejemplo, en un programa. ¿Qué voy a hacer? Voy a rediseñar su marca, tal vez voy a rehacer su página web, voy a reactualizar todo el copy, voy a reactualizar el sílabus, voy a volverlo a dar en vivo, por ejemplo. Ahí mi reconexión con ese programa, con ese proyecto, cambia radicalmente. Es una de las razones por las que hacemos los conceptos de los journals cada vez nuevo. Es la razón por la que yo me siento a rediseñar una campaña de marketing. Toma más energía de cierta manera, ¿verdad? Yo podría solo una vez al año diseñar una campaña de marketing y hacer 6 veces más journals. No quiero eso. Quiero hacer una campaña y journals que estén vivos en cada momento. ¿Por qué? Porque entonces mi conexión con eso y de la mano tu conexión con cada uno de esos journals es completamente diferente. Yo creo que en el mundo de los negocios nos estamos moviendo hacia un lugar en el que la única manera de seguir creciendo nuestros negocios es hacer cosas que están vivas. Ya las cosas muertas, con todo lo que está viniendo con la inteligencia artificial, con todo lo que está viniendo con la tecnología, las cosas muertas ya no vamos a conectar tanto de esa manera, porque como seres humanos queremos conexión y la conexión viene solo a través de las cosas vivas. Ya las conexiones, esas como rancias y como muertas y estancadas, ya no son magnéticas, ¿verdad? Ya no nos atraen porque ya no nos llenan, porque ya no llenan ese sentido más profundo. Entonces, constantemente yo me estoy haciendo esta pregunta de cómo puedo, si algo está estancado, es momento de soltarlo y de transmutarlo a algo más, no de soltarlo y dejarlo ir, sino en qué se quiere convertir ahora este espacio o cómo puedo hacer para infusionar esto de vida, cómo puedo infusionar este lanzamiento o este producto, este puesto, tal vez adentro de la organización, de la empresa, el tipo de contenido, mi relación con una red social, mi relación con el podcast, cómo podemos hacer para infusionarle de vida. Tu naturaleza es la vida, tu estado innato, el estado innato de tu mejor versión y de tu alma es una vida llena de vida. Lo que sea que esté estancado, muerto y caducado es lo que está ahí pidiéndote y te está llamando la atención. Ese no es tu estado natural. Es muy fácil para nuestro cuerpo y mientras más yo creo que nos conectamos con estos conceptos y la práctica, cada vez es más fácil, ¿verdad? Identificar que más rápido, más a tiempo, los lugares de los que nos tenemos que salir, los lugares en los que nos están haciendo chiquita, los lugares en los que no estamos respetando nuestros límites, las verdades que no nos estamos diciendo, ¿verdad? No es un proceso fácil. El proceso de nuestra mejor versión, eres demasiado valiente por estar en este camino. Eres valiente, lo estás haciendo bien, estás a tiempo y solo regresar a ver qué puedo hacer para infusionar, sea más de vida a mi vida, ¿verdad? Y cómo hacemos para solo seguirle a la vida por el resto de nuestras vidas. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast.